Se está compartiendo, ¿verdad? ¿Si puedes dar un minutito, Sandra? Sí. Ya. Para comenzar a grabar desde ya. ¿Está listo, Estamos, Franci? perfecto entonces, Sandra. Ya. Damos inicio entonces a esta etapa del taller. Y vamos a ver hoy día lo que tiene que ver con el tema de los aforos de las instalaciones, entendiendo que ellos van a tener que definirse como una cantidad máxima de personas que pueden ingresar en un recinto o edificio de manera simultánea. El Ministerio de Salud, ¿cierto?, determinó que se debería mantener un distanciamiento físico entre las personas, ¿ya? Y analizado esto con el Comité de Crisis, teniendo presente lo que establece la ordenanza municipal de la Municipalidad de Concepción, determinó que era 1,5 metros entre personas. Hay excepciones que se pueden considerar dentro de todo lo que son las dependencias y dependiendo el tipo de actividad, ¿ya? Es que a veces no vamos a cumplir efectivamente ese distanciamiento, pero tenemos que analizar las medidas que vamos a aplicar dependiendo de aquellos requerimientos. Dicho eso, una de las cosas que tenemos que considerar dentro para poder definir los aforos son tres cosas. Primero, que tenemos que tener presente que si la autoridad previamente estableció ya la indicación del aforo, nosotros deberemos cumplir lo que nos establezca, en este caso, la autoridad. Se debe tener presente lo que tiene que ver con el paso a paso, según si la comuna en cual se encuentra. Y por último, tiene que ver con la actividad o la naturaleza comercial que tiene el recinto, ¿ya? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener dentro de la universidad para hacer este cálculo de aforo, manteniendo 1,5 de distancia entre las personas? Y considerando la ventilación como un estándar adecuado para poder estar en las dependencias, primero que nada, que tenemos oficinas, existen salas, laboratorios, gimnasios, por nombrar algunos. ¿Qué otra cosa nos debe interesar? ¿Qué tipo de puestos, ya, tenemos dentro de esas instalaciones? Hay específicamente algunos que son móviles, como las sillas universitarias, y hay puestos que son fijos, ¿ya? Como los laboratorios, como algunas salas de clases. Y va a depender también cuál es la actividad que se realiza en el área de trabajo. Dentro de eso, hoy día cobra relevancia el tener claridad de lo que es la ventilación adecuada y permanente dentro de esas instalaciones. ¿A qué se refiere hoy día la definición legal con ventilación natural? Aquella que consiste en al menos una ventana y una puerta que permite la entrada de aire y luz del exterior, de un tamaño mínimo que considera el 4%, y aquí está lo importante, de todo el área utilizada por los usuarios, debiendo permanecer abiertas, libres de obstrucción durante todo el funcionamiento. Se debe tener presente que no existe mayor requerimiento respecto a la ubicación de las aberturas ni la necesidad de contar con aberturas, entradas y salidas. Y la ventilación artificial, considera ahí a todo lo que son mecánicos, ¿cierto? Es aquella que consiste en sistemas de extracción de aire que cumplen la norma estándar AREA, ¿ya? 62.2/2019, siempre que estos sistemas estén en funcionamiento permanente. ¿Cuáles son las consideraciones que vamos a tener entonces dependiendo de las distintas tipos de ventilación? Primero, que si es natural, vamos a tener que tener las puertas y ventanas contrapuertas o cruzadas abiertas. Y aquí es importante considerar una cosa cuando nosotros tengamos que hacer la medición de la ventilación natural de las instalaciones, porque las ventanas que se consideran para la ventilación en el caso de la norma internacional son las que dan o conectan al exterior, ¿ya? Lo demás es solamente lo que esté conectado a interior de la habitación, de la sala, es solamente de salida. Las entradas se deben ubicar, ojalá, en una dirección perpendicular al ingreso del viento. Y aquí tenemos un tema que no es menor, porque nosotros tenemos que considerar la velocidad del viento en el cual mi edificio, mi anclaje físico, está ubicado. Se recomiendan abrir las ventanas, la más cantidad de ventanas que sean posibles dentro de la sala, oficinas, salas, pasillos y cocinas, ¿ya? ¿Cuál es la problemática que tenemos dentro de la ventilación natural? Es que además de no poder tener claridad de cuál va a ser la velocidad del viento dependiendo de la estación, ¿cierto? Y la hora del día, es que la ventilación es variable dado que depende de la velocidad del viento y de la concentración de CO2. ¿Cuál es la concentración de CO2 que hoy día tienen las ciudades? Son 400 partes por millón. ¿Cuál es la concentración que debemos tener hoy día máxima en una instalación? Son 700 partes por millón.
¿Dónde se van a ubicar medidores o se van a hacer exigibles los medidores? En aquellos donde yo tengo una gran aglomeración de personas y no tengo claridad de que mi ventilación natural o mi extracción funcione correctamente. En la ventilación artificial deberemos efectuar la revisión de los sistemas de extracción. Si la ventilación no puede ser aumentada en algunos casos mecánicamente, vamos a tener que complementarla con la ventilación natural, o sea, abrir las ventanas, ¿ya? Y si no se logra este estándar mínimo de 20 metros cúbicos por hora, considere reducir el aforo. O sea, vamos a disminuir la cantidad de personas dentro de las instalaciones. ¿Cuáles son los fundamentos de todo esto? Es la composición del aire, ¿cierto? Está compuesto por oxígeno, nitrógeno, dióxido y argón. Pero hoy día lo que vamos a estar nosotros consolidando o observando va a ser el dióxido de carbono. ¿Qué nos pide la norma? Es que tenemos que hacer mediciones antes, durante y después, y debemos tener una altura ubicada del equipo de 1,5 metros. ¿Cuáles son las observaciones entonces para afectar el cálculo que tenemos que hacer dentro de las salas? Sobre todo las salas, los laboratorios. Primero, los metros cuadrados útiles. Y hablamos de útiles, porque no es los metros cuadrados de edificación. El distanciamiento físico va a indicar efectivamente cuál es el distanciamiento y cuántos puestos vamos a poder tener dentro de esa instalación. Vamos a tener que demarcar la ubicación de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a correr el banco, correr la silla, acercarnos al otro, y una manera de establecer el estándar y mantener el orden bajo la condición de pandemia es hacer una demarcación. Y obviamente vamos a tener que mantener lo que es la ventilación de las dependencias, ya sea en forma natural o mecánica. Cuando nosotros vamos a las instalaciones y vemos esto con lo que aparece en la fotografía, vemos las salas, y las salas vamos a tener que observarlas en los metros cuadrados teóricos que vienen definidos por los planos, y eso considera también estructura. Pero también ahí vamos a nosotros a medir cuáles son los metros cuadrados utilizables de esa sala. Para eso también vamos a tener que medir las ventanas, las puertas en metros cuadrados y considerar si son entradas o si son salidas. Y la dirección del viento que tenga el recinto, ¿cierto? La dirección de entrada, la velocidad del viento, los puntos cardinales en el cual se ubica, en este caso, el edificio, y si tiene extractor o no dentro de las dependencias. Cuando nosotros vemos un plano, nosotros vemos toda esta área, todo el área, y determinamos que estos son los metros cuadrados con los cuales nos dicen, no, pero yo tengo tantos metros cuadrados en mi instalación. Esa es la superficie total que está considerada por lo que es la construcción, pero de ahí tendremos que descontar la superficie que tiene que ver con el grosor de los muros. Vamos a tener que descontar si que tenemos alguna, por ejemplo, una caja de un ascensor o alguna otra estructura que esté dentro de la instalación, porque no todo lo podemos utilizar, no es un área limpia con la cual yo pueda distribuir los puestos de trabajo. Por lo tanto, debo calcular y restar todo eso. Junto a eso, debemos determinar el distanciamiento físico, que tenemos que mantener 1,5 metros, ¿cierto? Y activar la ventilación natural y mecánica. ¿Cómo lo hacemos nosotros en terreno? Tenemos metros cuadrados que son, justamente al ejemplo que aparece en la pantalla, son metros cuadrados que están definidos por estructura. Pero cuando nosotros hemos ido a ver y tenemos temas de mobiliario, de mesones de trabajo, equipos, maquinarias, nos hemos dado cuenta que eso se reduce en los metros cuadrados útiles que tenemos dentro de las instalaciones. Por lo tanto, esto pasa a ser lo que yo tengo definido como sí utilizable. Dentro de ese marco, nosotros hacemos un cálculo que lo hablamos en forma teórica, ¿ya? Pero como empezamos a darnos cuenta que en terreno hay ciertas barreras, que empezamos a encontrar que está mucho más utilizado el espacio porque tienen refrigeradores, porque hay equipos, porque tengo mesones y no son movibles, me significa que al hacer las observaciones con el criterio que tengo en la visita, yo no voy a tener lo que tengo el teórico. El teórico me dice que yo voy a tener 8 aproximadamente, 8 personas. Cuando lo hago en observación en terreno, nos damos cuenta que tenemos solo la ubicación para 6. ¿Cuáles son las consideraciones que además tomamos en cuenta cuando hacemos las revisiones? Si tenemos ventilación natural y si tenemos algún sistema mecánico de extracción. Determinamos en el aforo los usuarios transitorios, que son aquellos que van a estar máximo 15 minutos dentro de la instalación y se van a retirar, ¿ya?
Estas son las cosas que nosotros estamos enviando como informe dentro de lo que son las dependencias. Y ya vamos a tener que considerar también el tema de la paso a paso en el cual nos encontramos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Dentro de las instalaciones hemos determinado por piso, ¿cierto? Todas las oficinas, salas, laboratorios deberán indicar en su exterior el aforo, ¿ya? Este aforo de las salas, los laboratorios y las oficinas nos van a indicar el aforo total del piso, departamento o el área, ¿ya? Dado que las áreas comunes, como los baños, las cocinas y otras dependencias que sean de uso común, debemos solamente considerar el aforo para que el ingreso de las personas, pero no lo incorporamos dentro de la sumatoria total, porque son áreas comunes. Los pasillos son solo de tránsitos y ahí tenemos que hacer un reforzamiento sobre todo a la línea de los alumnos porque cuando uno vuelve y sobre todo cuando vuelven los alumnos va a haber que estar reforzando estas medidas. Las medidas básicas de usar la mascarilla, de lavarse las manos, ¿cierto? Mantener la distancia física, porque tendemos a volver a las mismas costumbres que ya teníamos. Y esto va a demorar aproximadamente unos 15 días en que se haga el cambio de conducta. Y para eso necesitamos el esfuerzo de todos los que ya estamos en terreno y hemos estado trabajando bajo la condición de pandemia, de seguir reforzando estas medidas hasta que se haga el cambio. Y ya lo hemos comprobado con varias facultades que hoy día están en forma presencial y se ha logrado hacer el cambio. Importante que los docentes también en este caso nos colaboren y podamos definir y en cierta forma reforzar las medidas en la medida que escuchen hablar desde parte de los docentes, de parte del comité de crisis, de parte de sus autoridades, de la comunidad en general, que debemos mantener las medidas bases para mantenernos un ambiente de trabajo seguro. Eso facilita porque vamos cambiando y generando, al repetir todos el mismo mensaje, se genera un cambio dentro de lo que es la conducta de las personas. En las salas de Mediterráneo que también existen en la universidad, nosotros al principio dijimos que iban a ser aforo cero, porque tenemos un problema serio de ventilación. Hoy día se está haciendo una modificación a esto, en lo cual se establece que se va a permitir en este caso el ingreso de una persona, pero solo la persona y no tiene, en este caso, paso transitorio. Y el trabajador alumna deberá ser el encargado de efectuar la limpieza y desinfección del equipo, del mesón, del escritorio, ¿ya? Los ascensores también son otro punto crítico y no menor, que tenemos que, ojalá, priorizar el uso de las escaleras y solo utilizarlo cuando llevamos carga o alguien realmente lo requiera, porque son espacios cerrados, ¿ya? Que no tienen mayor ventilación, ¿ya? También deben indicarse la cantidad de personas que a esto se permite, o sea, debo indicar el aforo. Deberá estar demarcado en el interior en su piso si es factible, si es para 2 personas o solamente se permite un usuario. Otra cosa que es importante es tener presente el tema del consumo de alimentos, y este es un tema no menor, ¿ya? Dado que aquí es cuando nosotros nos retiramos las mascarillas, ¿ya? Y procedemos a hacer lo que es la dilución de los alimentos. Aquí también se tienen que acotar los tiempos, definir los turnos y además considerar la distancia entre las mesas de 2 metros. Si eso no es factible porque la instalación no es tan amplia como la que vemos en la fotografía, vamos a tener que hacer la subdivisión, en este caso de la mesa, con una mica intermedia. Pero teniendo claro que el aforo de la instalación la indica por estructura, ¿ya? En este caso, en la fotografía tenemos varios puestos, pero que están todos a 2 metros, ¿cierto? Y una sola persona utiliza una mesa. Otra buena práctica que va a haber que reforzar, independientemente que indicamos el aforo, es que las personas puedan tener rociadores de alcohol al 70% y puedan desinfectar todo lo que son asas, perillas y la misma superficie en la cual hicieron el consumo de alimentos. ¿Ya? El hecho de que tenemos que prohibir hoy día el compartir los alimentos y utensilios es sumamente importante, además de que hoy día no existen los insumos o utensilios comunitarios, ya no podemos dejarlos en cualquier parte, hoy día cada uno se tiene que hacer responsable de retirar y de mantener sus
taza, su vaso, su plato, su servicio a resguardo, tanto para el personal de la Universidad de Concepción como para los mismos alumnos. Los servicios higiénicos también deben ser aforados, también debemos mantener la distancia que hemos definido. Tenemos que tener claridad de verificar y coordinar la ventilación y esta tiene que ser permanente. Si tenemos extractores, los extractores tienen que estar funcionando en forma permanente y si es natural, activar las ventanas en forma permanente. Reforzar con afiches al interior el lavado de la técnica de lavado de manos y por otro lado es muy importante reforzar a los alumnos que cuando hacemos uso de la taza del baño, el water closet, debemos bajar la tapa antes de activar o descargar la cadena del inodoro. Considerar la utilización de toallas de papel. Hoy día todos los sistemas electrónicos que son a través de los que nos envían aire caliente, eso ya no, hoy día no los podemos utilizar, por lo tanto tenemos que desactivarlo. Y es sumamente importante que tienen que tener el control de limpieza y desinfección de estas instalaciones al igual que las otras, considerando en este control llevar el registro de la reposición de cada uno de los insumos que se utilizan en estas instalaciones, el papel higiénico, la toalla de papel, por nombrar algunos ejemplos. Los planes de emergencia. Los planes de emergencia son sumamente importantes tenerlos presentes. No podemos dejarlo de lado porque hoy día la autoridad sanitaria, en este contexto, tenemos que tenerlo actualizado y considerar todo lo que conlleva al tema del COVID-19, ¿ya? Y eso establece que en este caso tenemos que preocuparnos de que los extintores estén bien instalados, que estén rotulados, que estén vigentes y no desactualizados en la fecha de vencimiento, las vías de evacuación estén expeditas, ¿ya? La señalización esté acorde a mi plan de emergencia y esté establecida en mi zona de seguridad. En esa zona de seguridad tengo que tener claridad de que tanto en el desplazamiento como en la zona de seguridad, una vez que nos reunamos, debemos mantener la distancia de seguridad entre unos y otros, ¿ya? No sé si hay consultas. Voy a dejar de compartir. Hasta el minuto no, Sandra, no. No ¿Ya? se han hecho consultas en el chat. Esto es lo que yo tenía como presentación de cuanto a lo que es todo lo que son las instalaciones dentro de las dependencias de la universidad. No hay preguntas en el chat, Sandra, pero podrías dejar abierto el micrófono por si hay alguien que en este minuto quiera hacer alguna. Por interno, Sandra, consultaban si se pueden compartir las presentaciones además del link de la grabación. Sí, sí se puede compartir, no hay problema. Entonces, quien lo necesite tendría que escribir a la coordinación del comité y se la envían por correo. María Elena estaba consultando. Sí, hola Sandra, ¿cómo estás? Hola María Elena, bien, ¿y tú? Bueno, de nutrición para que el resto igual sepa. Y Sandra, tú que conoces los laboratorios de nosotros y que seguramente vamos a volver a retomar algunas de las actividades. En cuanto al tema de ventilación, por lo que tú explicabas, quiere decir que yo tengo que, mientras estén los procedimientos, tengo que tener ventanas y puertas abiertas del laboratorio, a pesar que el laboratorio tiene 5 ventanas amplias. Sí, lo que pasa es que cuando estamos hablando de las ventanas, hay veces que hay que asegurarse en varias cosas. Las ventanas tienen que estar que abran, en primer lugar que abran. En segundo lugar, yo tengo que preocuparme de mantener varias abiertas y no una sola, porque eso me significa aumentar un mejor caudal de ventilación dentro de la instalación. Si nosotros dejamos una sola, vamos a tener una muy mala ventilación y sobre todo si yo no tengo una puerta contrapuesta, porque generalmente en el caso de ustedes van por el lado lateral, ¿ya? Sí. Entonces, es sumamente importante que en estos casos tengamos claridad.
¿Qué es lo que pasa? Que las ventanas a veces no son lo suficiente respecto de la capacidad de los usuarios. Y ahí tenemos un concepto errado, porque por ejemplo a mí me ha pasado que uno va a terreno y dicen, sí, pero yo tengo varias ventanas y las abro. Pero en el tamaño, de acuerdo a los metros cuadrados que tenemos, no nos da el 4%. Y eso también incide en lo que nosotros tenemos que ir recomendando. Y aquí lo que pasa, que se solicita la instalación de extractores, por ejemplo. ¿Ya? Ya, sí, porque en el caso de nosotros, bueno, tenemos las dos cosas. Tenemos las ventanas en que las 5 se pueden abrir, aparte de las que están en las despensas, que están ahí mismo en el laboratorio. Y también hay 3 extractores, aparte. Ahí lo que tenemos que hacer es optimizar. ¿Qué se optimiza? La activación de los extractores en forma permanente y ojalá se activen antes de que empiece la clase, unos 15 minutos antes. Y también activar la ventilación natural. Eso facilita mucho más y mantiene mucho más ventiladas tus instalaciones. ¿Ya? Así que yo lo recomiendo cuando tenemos los dos, optimicen los dos. Yo sé que hoy día hay también un tema de pérdida calórica que va a existir dentro de las instalaciones porque hoy día en el invierno hace frío, ¿ya? Lo que tendrían que recomendarle a los alumnos, ojalá que puedan ir con una primera capa de protección, porque no es fácil estar, sobre todo cuando se está en un lugar sin movimiento y las temperaturas son bajas. Ahora, si tienen calefacción central, tiene que ser calefacción del tipo seco, ¿ya? Tampoco puedo yo implementar un aire acondicionado, ¿ya? Porque eso me va a recircular el aire y eso significa que va a tomar los aerosoles que estén en el ambiente y los va a volver a pasar. Y los sistemas de calefacción, ojalá al activarlos, yo voy a tener una pérdida calórica que va a ser importante, no va a ser menor, pero eh, no podemos pensar en estufas a gas, no podemos pensar en parafina porque esos son contaminantes del ambiente. Por lo tanto, ahí tenemos que hacerlo por radiación, por aire, que también puede ser, pero esa de aire tiene que tener la consideración que nos debe ser aire recirculado. ¿Ya? Yo- Esas son consideraciones que deberíamos tener dentro de lo que es las instalaciones. Sí, aparte del tema de temperatura, en el caso de nosotros de alimentación, tenemos que también el resguardo por tener las ventanas abiertas, que en condiciones normales en una central de producción no podemos trabajar con ventanas abiertas si no tenemos un mosquitero. Entonces también se nos presenta ese problema acá, pues, en que estamos trabajando con alimentos. Mira, hay una consideración sumamente importante porque eso va a haber que levantarlo y va a haber que implementarlo. Porque de una u otra manera hoy día lo que tenemos que en los espacios de trabajo o en los sectores de estudio vamos a tener que optimizar de todas maneras el ventilar esas áreas. Ujú. Antiguamente no se consideró, lo primero que consideramos fue el tema del aforo, pero ahora sí tenemos que ventilar, sí o sí. Ya, ok. Gracias. ¿Alguna otra consulta? En Me el parece. chat hay una Sandra. Una Sandra acá en el chat y en la siguiente. Dice, ¿pueden tomar café en una sala, ya sea el profesor o el alumno, si tienen 2 metros mínimos de distancia de separación? A ver, eso es sumamente importante. Cuando nosotros estamos hablando de áreas de consumo que estén autorizadas, ojalá, no en una sala, no en cualquier área. Si yo estoy solo en una oficina, me puedo tomar un café y no habría problema, incluso puedo hacer consumo de alimentos y efectuar la desinfección que corresponde y mantener las ventanas abiertas, ¿ya? Pero cuando vamos a hacer consumo de café, definan el área y manténganse separados en la separación de 2 metros. ¿Por qué tiene que ser en un área? Porque aquí la idea es que se sepa quiénes son las personas que fueron a hacer ese consumo y se lleve la trazabilidad. En cierta forma va a ser muy lógico tenerlo porque es una zona donde es crítica. Ustedes se van a retirar la mascarilla, ¿ya? Está el tema de los aerosoles que van a estar en el espacio y va a ser muy necesario coordinarse con turnos y definir esas zonas de alimentación. La idea es no negarlo. Ahora, las personas si están en sus oficinas, obviamente pueden hacer el consumo de alimentos sin problemas.
¿Qué otra cosa les puedo comentar yo de lo que hemos visto en la realidad dentro de la universidad? Aquí hay otra pregunta, Sandra. Están surgiendo paulatinamente. Dice, ¿se debe entregar a los estudiantes mascarilla y, de ser efectivo, quién lo financia? Ya, eso está interesante porque una de las cosas que tenemos que visualizar hoy día es que las mascarillas de tela no las vamos a poder utilizar dentro de las instalaciones. ¿Ya? Hoy día tendríamos que pensar en que se tienen que utilizar mascarillas quirúrgicas o KN95. Y lo que yo tengo entendido es que cada repartición se hace cargo de esta entrega. No es, no sé no creo que sea algo de la universidad. Tendría que consultar para tener mayor claridad de ello. Sandra, lo que se vio en el comité era que cada alumno se supone que va con su mascarilla, pero siempre va a haber una stock en caso de que en el traslado o en la extensión de la jornada se le soltó el broche, puede pasar cualquier contingencia. Entonces, debe haber un stock para que eventualmente, frente a una contingencia de la mascarilla, pueda reponérsele y el alumno pueda seguir en clase. Eso fue lo que en una oportunidad se señaló. Ok. Ok, En el gracias. caso de los trabajadores era distinto. Claro, los trabajadores tenemos que hacer el recambio constantemente de acuerdo a ello. Disculpa, no sé si se escucha. ¿Sí? Hola, sí. Mira, ¿Ya? soy Claudia de Ciencias Forestales y mi duda surge porque en reunión del día lunes, Alejandro Tudela dijo que todos los elementos de protección iban a ser financiados por la universidad. Hasta el momento nosotros lo hemos financiado como facultad. Y ahí me surge la duda en que qué va a pasar entonces de si los elementos de protección como mascarilla, alcohol gel y además para los estudiantes los tenemos que seguir financiando nosotros o de acuerdo a lo que dijo en la reunión Alejandro Tudela, nosotros deberíamos solicitarlo a la universidad que nos provean de esos recursos. Lo que yo tengo, sí, tengo entendido que eso va para el tema de docencia, Francis, si no me equivoco. Sí, y también porque se hace la solicitud a abastecimiento que tiene compra al por mayor, por lo tanto, la adquisición de esos implementos es claramente más beneficiosa hacerlo por esa vía que hacerlo y es más rápida además, y además es de las características, en el caso de las mascarillas, de las que se está solicitando usar para trabajadores. Sí, Fran, sí, entiendo, nosotros lo compramos a través de abastecimiento, nosotros financiamos. No se alcanza a escuchar, Claudia. Se compra con el audio de Claudia. Hay un problema del audio. Se compra a través de abastecimiento, pero se financia con la facultad. Y ese tema me gustaría que me lo aclararan. Lo vamos a consultar y hacemos la respuesta, Claudia, directa. ¿Te parece? Muchas gracias. Ya. A ver, aquí hay una manito alzada que es Carmen. Sí. Hola, buenas tardes. No, yo quería pedir que la respuesta que le den a Claudio sea para todos, porque la verdad que todos tenemos la misma inquietud. Ya, perfecto. Perfecto. Francis, no sé si está Evelyn por ahí. Evelyn tenía claro ese tema porque Sí. yo lo conversé con ella. No sé si todavía estarán en la otra reunión, pero yo me trasladé para acá. Les voy a consultar por interno si se puede sumar específicamente para esta pregunta. Ya. Sandrita, ¿tú no ibas a contar como la experiencia que ha habido en terreno por mientras que salen otras preguntas? Sí, mira, una de las cosas que hemos visto en terreno y que a mí en cierta forma a uno le preocupa es que hayan habido instalaciones en que se han definido los aforos y cuando nosotros llegamos en realidad no son concordantes. Entonces es sumamente importante que cuando uno tenga la duda, de acuerdo a lo que es la instalación, en los espacios físicos que tienen realmente, puedan hacer la consulta al comité de crisis para que se pueda ir a definir el aforo que va a ser real de esa instalación. ¿Qué cosas no se han tenido a veces presentes o no se tiene claridad, por ejemplo, con el tema de las ventanas? ¿Ya? ¿Cómo es la ventilación? Si es cruzada o no es cruzada.
De repente nos han dicho, no, pero es que aquí podemos tener más personas. Sí, podrías tener más personas, pero lamentablemente el espacio físico con el cual tú dispones entre pasillos dentro de lo que es el propio laboratorio, por el tipo de instalaciones, por lo general eso no se puede. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es dividir, ver los metros cuadrados que dispone, ver el sistema de ventilación, si tienen extractores, si tienen ventanas, y con eso poder determinar específicamente el aforo. Evelyn, estaban haciendo una consulta respecto de los EPP, de costos de quién son. Estás muteada. Pero me quedé pegada en el otro taller. A ver, todos los elementos de protección personal de los trabajadores son de costo de la universidad como empleador, ¿ya? En el sentido de que debe asumir el costo la facultad, la dirección, y en el caso de que ésta considere que sus gastos operacionales han incrementado notoriamente, podrían solicitar la recuperación de esos gastos al director de finanzas. En el caso de los estudiantes, la recomendación es solicitar a los estudiantes que lleguen con sus mascarillas, pero también tener disponibles mascarillas en los accesos de la sala o en la sala para poder asegurar que utilicen las mascarillas quirúrgicas, que es la recomendada, y que haya un recambio durante la actividad cuando estas son de más de 3 horas. Esa es la indicación general. Lo otro que hay que ver también es el tema de la solicitud de los sistemas de extracción en aquellos lugares que lo requieren, que también se deben canalizar a través del comité de crisis, porque eso también va centralizado por la universidad. Creo que sería importante que les comentáramos eso. Sí, hasta el minuto no había ninguna restricción al respecto a todas las mejoras en habilitar las salas híbridas, los laboratorios, incluso las salas que se proyectan para clases presenciales en grupos reducidos que autorizó la Dirección de Docencia, se están realizando con fondos centrales. Así que cuando lo evaluamos nosotros, lo evalúa nuestro equipo de terreno, va nuestro equipo de mantención a evaluar los temas más técnicos, proponen las mejoras y nosotros mismos pedimos el presupuesto, hacemos la orden de compra y nos encargamos de supervisar el trabajo desde la dirección de servicios también. Ahí trabajamos en equipo, dirección de servicios y comité de crisis. Así es. Por lo menos, no sé si tendrán otra consulta. Sí, hay unas consultas, de las traspaso inmediatamente. Son algunas bien relacionadas. Dice, si tengo un laboratorio que tiene ventanas, pero por el tema del trabajo no permite que se abran y tiene campana, ¿puede funcionar ese? Absolutamente. Ya. Sí, mira, ¿qué es lo que pasa? Es que hay instalaciones y aquí hay que tener claridad de que también van a haber excepciones. ¿Ya? Esto no es tan rígido porque hay realidades que son específicas. Por ejemplo, los laboratorios que trabajan con patógenos. En el caso de lo que me está consultando, efectivamente, si tiene campana, optimicen el recurso de las campanas porque van a ayudar a extraer y manténganlas activas permanentemente. Ahora, depende del tipo de labor. Existe también la posibilidad que dentro de las instalaciones, por los procesos que ustedes tienen que ejecutar, pueden interactuar en el sentido de que ventilan y cuando requieren cerrar las ventanas porque van a hacer un proceso delicado o más complejo, puedo yo cerrar un poco las ventanas, cerrar y desactivar incluso hasta el extractor, hacer la experiencia que necesito y volver a activar todos los mecanismos de ventilación, ya sea natural y o artificial. Otra consulta tiene que ver si hay aforos o se deben respetar o establecer aforos en los vehículos institucionales. Buena pregunta. Efectivamente, los vehículos institucionales tienen que tener aforo. No se pueden trasladar 5 personas, 6 personas si yo no tengo en separaciones. Hay efectivamente excepciones a la regla en que se han autorizado el traslado en ciertos sectores como la minería, donde va un vehículo, pero todos los usuarios van con mascarilla KN95, teniendo la claridad, además en ese traslado, que deben abrir las ventanas para tener una ventilación natural y no abrir la ventilación que trae el vehículo, ¿ya? Porque esa sí acarrea de una u otra manera partículas que vienen y que son de la recirculación que tiene el propio vehículo, ¿ya?
Dentro de lo que es acá en Concepción, se ha optimizado tratar de que sean 2 personas, máximo 3 en un vehículo, pensando que ojalá el conductor quede solo en la parte de adelante y la parte posterior sean 2. Existe también, esos son excepciones, y existe también el otro traslado que es más regular y que algunos están implementando, es que uno es el conductor y el otro va cruzado atrás en el asiento posterior. Entonces, caso a caso se analiza, obviamente esos traslados que son largos y tienen que ir equipos, hay que tomar otro tipo de medidas y se pueden habilitar, pero tienen que comunicarlas con el comité de crisis para poder levantar esa excepción. Perfecto. Otra consulta dice, ¿la compra de termómetros son financiados también de forma centralizada? Evelyn. La misma respuesta que la anterior. Por ser un implemento necesario para las medidas de prevención, la idea es que se puedan financiar por el organismo y en caso necesario se solicite recuperación del gasto a la Dirección de Finanzas. Otra pregunta, ¿cómo se hace el registro de asistencia del trabajo presencial, tanto para funcionarios como para alumnos? ¿Registro de asistencia de ingreso? Me imagino que sí, porque dice cómo se hace el registro de asistencia del trabajo presencial. A ver, lo que... Si la persona que hizo la consulta la pudiera precisar. ¿Qué tipo de qué tipo de registro debemos llevar para los funcionarios o los alumnos que ingresan a las facultades? ¿Un libro de asistencia? ¿Qué cosa es? Lo que pasa es que son dos cosas que tenemos que tener claridad. Hoy día lo que tenemos que considerar es en todo este proceso la trazabilidad y tenemos que tener claridad de quiénes ingresan a cada uno de los estamentos. Y dentro de ello, además, el Ministerio de Salud nos exige llevar un registro en el cual cada persona indique si tiene o no síntomas del COVID, que sean atribuibles al COVID. Eso tenemos que llevarlo diariamente, ¿ya? Por lo tanto, eso debería estar instalado al ingreso de las dependencias y cada persona registrarse. Hoy día hay facultades como medicina y odontología que para facilitar este proceso, sobre todo en los alumnos, que son muchos, se han implementado sistemas más digitales, ¿ya? Y que permiten que el alumno llegando a la casa de estudio ya tenga lista su respuesta de la encuesta en sistema de soporte digital. Por lo tanto, hay dos formas, o lo llevamos en papel o lo llevamos, por otro lado, a través de un sistema de soporte digital. Están las dos alternativas. Evelyn, ¿y de qué forma lo podemos hacer digital? Lo estamos viendo con la DTI. Se está trabajando en ello. Esperamos pronto tener algún avance respecto a la digitalización de ese proceso. Fantástico. Gracias. María Mientras Leonor. tanto, con papel, por favor. Hay que llevarlo. Hola, buenas tardes. Hola María Leonor, buenas tardes. Aprovecho. Hola. Bueno, nosotros hemos estado trabajando con el Comité de Crisis en la definición de aforos. Vamos en la segunda vez ya que nos juntamos. Y en esta revisión se nos ha manifestado de que de alguna manera habría posibilidades de mejora de las instalaciones a través del sistema de extracción. Ya, nosotros las salas que tenemos habilitadas para las clases, o hemos habilitado las salas híbridas, tenemos el sistema de extracción. Y ellos nos sugirieron, el comité que andaba ese día nos manifestó la alternativa, o sea, digamos, que en lugar de, aparte de la extracción que ya tenemos, podríamos adquirir un equipo ultravioleta por el tema del material de las butacas o de los asientos que tenemos destinados para los alumnos. Y pregunté abiertamente si había posibilidades de que nos aportaran con algún equipo de este tipo a la facultad, ya que nosotros ya tenemos extracción y quedaron de revisarlo y dar una respuesta. Entonces, quiero saber, ¿están acotados este tema de la mejora que nos pueden entregar desde el Comité de Crisis a las facultades? Porque en lo personal, nosotros hemos trabajado desde 3 años, por lo menos, con el tema de la extracción en las salas, por las condiciones en las cuales están las salas de naturales, y nos parecería importante
y de verdad necesario, si es posible, que ese monto de financiamiento que hay para extracción, a lo mejor nosotros podríamos reemplazarlo por este equipo. No sé, Evelyn, si tú me puedes ayudar con eso, porque de verdad que para nosotros sería importante. Gracias. Lo podemos ver, Leonor. No te puedo dar una respuesta 100% certera, pero yo creo que es muy probable. Hay un caso Ok, gracias. que a la vez... Gracias. Hay un caso, pregunta, comentario, una mezcla. Dice, la voy a traspasar tal cual. Dice, en el hogar universitario tenemos la caseta del guardia a la entrada y los termómetros de pie están en los accesos de los hogares al interior. No poseemos un lugar estratégico donde ubicar un termómetro de pie en el acceso principal. ¿Se puede solicitar que el primer filtro se haga a través del guardia con termómetro digital para no poner en riesgo al equipo, ya sea por lluvia o robo? Yo no conozco mucho la realidad donde se instala, o sea, no tengo la claridad donde se instala el guardia, si está en una caseta, permite que haya un techo para poder hacer el control, pensando que fuera como la entrada que tenemos vehicular. Si es en Aquí el habla de interior, que tiene una caseta, dice, reitero, Sandra, porque es largo, dice, en el hogar universitario tenemos la caseta del guardia a la entrada. ya, perfecto. Y los termómetros de pie están en los accesos de los hogares, pero al interior. No poseemos un lugar estratégico donde ubicar un termómetro de pie en el acceso principal. Entonces, ahí la pregunta es si se puede solicitar que el primer filtro se haga a través del guardia, pero con termómetro digital, para no exponer el otro equipo, ya sea a la lluvia o un eventual robo o contingencia. Hacer un doble control en cierta forma. Es hacer un control a través del guardia y hacer un control posterior en las instalaciones. Pero para eso debería pensarse estratégicamente, dejar solamente el control que podrían hacer a través del guardia en el acceso al lugar y no utilizar el que está al interior. O dejamos el de interior y no optimizamos a través del guardia. Es cierto que ellos lo están pensando desde el punto de vista que la persona ingresa de todas maneras para poder tomarse la temperatura. Generalmente eso va a pasar en todas las instalaciones, ingresan las personas a la primera fase del edificio, a la primera etapa para poder marcar la temperatura, porque una cosa es en exterior que a través de lo que es el pase de los guardias y otra cosa en el edificio. Generalmente todo eso está a la entrada, lo que permite reaccionar, porque si en este caso los termómetros indican que hay alguien con temperatura, nosotros deberíamos no dejarlo ingresar. Ahora, el filtro debería ser de dos formas. La persona, si tiene sintomatología, dos síntomas dentro de la enfermedad, no debería presentarse y debería comunicar a quien corresponda, ¿cierto?, que está afectado por posible COVID. Y eso significa que tendría que ir a un centro asistencial o contactarse, en este caso, con el Ministerio de Salud. Esa alternativa. Y el segundo control que nosotros hacemos es a través del registro y del control de la temperatura cuando es al acceso del edificio. Y ahí hay dos cosas. Si la persona marca temperatura, los termómetros digitales activan la alarma. Un pitito, empieza a sonar un pitito. Esa persona no debería ingresar a las instalaciones y deberíamos buscar la alternativa de que se volviera a su casa o se fuera a un centro asistencial. Pero no debe ingresar. ¿Por qué? Porque exponemos a todo el resto de las personas a la situación al cual se puede haber expuesta. Hay varias personas con la mano levantada, Sandra. ¿Le das Está tú? Rodrigo Espinosa. Jorge Rodrigo Espinosa. Exacto. Estás Está muteado, muteado, Jorge. sí. Entonces, tiene problemas con el micrófono porque no ¿Puede está activar su muteado. micrófono? No se escucha. Quizás porque si sale y vuelve a entrar a la reunión a veces se activa. Claro, o en el peor de los casos, si no lograr activar el micrófono, puede escribir la consulta en el chat y nosotros la traspasamos también a Sandra o a Evelyn. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, tengo distintos micrófonos y justo el que no funciona está activado. Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos mucho este encuentro.
quisiera consultar, mira, lo que pasa es que nosotros como departamento tenemos dos instancias de visita de alumnos de posgrado, tanto de magíster como de diplomado. Un grupo que es normalmente en el mes de enero, que es intensivo, 3 semanas, y en marzo, que es una semana, pero se repiten 2 grupos. Normalmente tenemos entre 30 a 40 alumnos cada vez. Si bien nosotros nos hemos estado organizando para poder realizar estas actividades, de acuerdo a los aforos, tratando de ver en las distintas aulas que pudiéramos realizarlo, subdividiéndonos en grupos más pequeños con los profesores, nos preocupa un poco el tema obviamente, la ventilación, y quisiera consultar, si bien estas actividades son intensivas durante toda la jornada, ¿se requiere alguna evaluación de CO2 durante el día, o si hay alguna especificación de la cantidad de renovación de aire que tienen las salas con los diferentes aforos? Sí, ahí está todo lo que establece el 594, ¿ya? Y nosotros teníamos que apuntar a los 6 recambios establecidos por el 594, pero además tenemos que considerar que tú dices 40 personas, pero eso depende del espacio físico, porque nosotros Claro. vamos a tener, o sea, lo que te va a limitar el aforo de la instalación definitivamente va a ser el distanciamiento, el 1,5 metros, porque yo puedo tener un espacio hoy día, yo digo, una sala va a ser difícil que lleguemos a tener 40 alumnos, de las que hemos medido hasta ahora, ¿ya? Porque la distancia no lo permite, no da, ¿ya? ¿Cuál es la problemática aquí? Es que en este caso lo que hay que hacer, hay eventos que son un poco más masivos. No solamente tenemos que tener, por ejemplo, un marcador de CO2, el marcador de CO2 me va a dar la alerta cuando esté sobre las 700 partes por millón y vamos a tener que evacuar la instalación. Lo que nosotros ahí siempre hemos definido y coordinado es que ojalá sean jornadas de 45 minutos, poder ventilar y después volver. Ventilar entre 15 y 20 minutos los espacios y además de hacer la limpieza y la desinfección correspondiente a esa área. Entonces, ¿esto qué nos permite? Desaturar la atmósfera, ¿cierto? Y poder continuar con la actividad. Aquí hay estrategias que tenemos que utilizar. Incluso debemos pensar en este caso en la distribución que tenemos, en la planificación propia que hacen ustedes como docentes de esas instalaciones. Eso es muy importante, lo que hemos hecho con algunas buenas prácticas que hemos tenido, por ejemplo, en actividades con medicina, que son actividades que requieren bastante tiempo, igual las hemos ido dividiendo en 45 minutos y dejando un espacio de ventilación. Es cierto que existen actividades que requieren un poco de mayor de tiempo, pero lo máximo que podríamos pensar son 2 horas. ¿No? Recuerden que hay limitación de acuerdo a eso, porque también eso se define por los contactos estrechos. Entonces, esas cosas son las que tendríamos que considerar dentro de lo que es la disponibilidad de las instalaciones. Ahora, el revisar esa instalación y ver si la ventilación natural nos sirve es importante, y tener claridad que es el 4% de lo que yo requiero de los usuarios, de todo el espacio que voy a utilizar, y por otro lado, si tenemos extractores o no. No sé si eso te responde un poco la consulta. Sí, totalmente, y creo que vamos a necesitar en algún momento poder reunirnos como para poder ver más puntual las actividades. Nosotros habíamos considerado, obviamente, de separar el grupo, no era que estuvieran los 40 o 30 personas juntas, sino que subdividirlas en grupos más pequeños, pero es importante eso, el poder trabajar desde ya. Nosotros estamos trabajando desde el punto de vista académico, pero básicamente tenemos que trabajar con ustedes desde el punto de vista más de prevención. Gracias. Sé que se agradece. Gracias a ti. ¿No hay más consultas? Estoy revisando y no ha ingresado por ninguna vía alguna otra consulta. Hernán tiene la manito arriba. Eso sí. Yo. Una consulta, ¿el tema del pase de movilidad va a tener algún efecto en el retorno? Es que hay cosas que son importantes de responder en el pase de movilidad. Lo primero que tenemos que tener claridad es que el tema de la campaña de vacunación no es obligatoria, ¿ya?
Lo segundo es que hay un tema que la persona, si quiere entregar la información de si está vacunado o no, porque se antepone aquí la ley de privacidad. Y aquí pasa a ser como el tema de paciente, porque va por un lado de salud. Entonces, no es obligatorio, no lo podemos exigir y tenemos que respetar la privacidad de todos y todas. ¿Ya? Esos son 3 temas que tenemos que tener absoluta claridad. ¿Te responde de verdad, Hernán? Sí. Ya. Gracias. Lo que sí, para complementar, me permite, Sandra, Sí. en general nosotros no podemos pedirlo para ninguna actividad laboral ni académica, por lo tanto, no va a influir el pase o no pase para las actividades en la universidad de ese tipo. Pero sí se organiza, por ejemplo, un evento en el foro donde el acceso va a ser controlado y donde va a ser con carácter de voluntario como evento público, ahí sí se puede pedir el pase de movilidad porque eso va a influir en la cantidad de personas que puedan participar del evento. Exacto, es cierto. Vicky, ¿tú querías consultar algo? No, solo quería complementar quizás, Sandra, el tema de los aforos y el tema que nadie preguntó, pero a lo mejor el tema de la supervisión o de la fiscalización, para que no suene, por eso dije supervisión así como más suave, no fiscalización, porque es verdad, como tú comentabas, que hay algunas dependencias que de repente están aforando de acuerdo a lo que ellos creen, o a veces como no están bien seguros y por la urgencia, porque los jefes administrativos, yo creo que mis colegas, a todos nos pasa que necesita los docentes y todos necesitan el aforado, necesitan saber cuánto, entonces a veces ahí se cometen errores involuntarios. Sin embargo, existe esta fiscalización o supervisión de parte de ustedes como AH, de los comités paritarios de las facultades que también están asistiendo, y a lo mejor comentar más que sanciones, porque la idea es como de repente qué rico que te supervisen para poder mejorar las actividades que tú estás realizando o las mejores prácticas que se están haciendo. Y también quizás recalcar que el tema de el aforo y respetar el aforo, que ha sido súper preguntado al menos en nuestra facultad, y yo creo que de repente el comité de crisis es quien supervisa que el aforo se esté cumpliendo. Y en realidad hay que recalcar que es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros como funcionarios primero, de los docentes también que están a cargo de los alumnos, que se respeten los aforos, porque claro, yo puedo decir y puede estar afuera clarito que es un aforo de 5 y el profesor o el administrativo, quien sea, dice ya metamos 7 nomás y no viene nadie. Entonces, igual yo creo que es importante recalcar esa parte, que es un cuidarnos nosotros para cuidar a nuestros alumnos, compañeros, etc. Totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que tener hoy día, tomando las palabras de Vicky, efectivamente, esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Esto no lo hace solo el Comité de Crisis, no viene la Asociación Chilena de Seguridad, porque no alcanza el tiempo ni las personas para poder cubrir la empresa. La universidad es tremendamente grande. Por lo tanto, tenemos que hacer todo en una cadena de favor en pro de mantener las medidas básicas, porque son medidas básicas que tenemos que cumplir, pero cuesta. Y hay una tarea importante que es con el retorno gradual de los docentes y de los alumnos que no han estado conectados con lo que es hoy día el tema presencial. Nos olvidamos de cambiarnos la mascarilla y a veces está húmeda, que eso es importante. Nos olvidamos de mantener esta distancia, nos concentramos en los pasillos, los alumnos hace tiempo que no nos vemos y queremos compartir un poco más, pero manteniendo la distancia. Esas son las cosas que tenemos que promover. Efectivamente, no nos va a dar el tiempo ni la capacidad humana para poder ir a revisar efectivamente que estemos cumpliendo los aforos. Por lo tanto, el llamado es a todo el personal de la universidad, porque tenemos 15 días en los cuales, ya lo tenemos comprobado, nos vamos a demorar con todos los que retornen a que se adapten a esta nueva realidad. Las personas vienen pensando en el inconsciente que estamos dentro de una cierta normalidad, que usamos la mascarilla y nos olvidamos de repente que no estamos en una normalidad. Y vale decir que es muy importante el apoyo que hagamos todos, y en la medida que el mensaje de los docentes, de la casa de estudio,
del comité de crisis, de la mutualidad, de todos nosotros, sea el mismo, vamos a generar cambios conductuales importantes que van a beneficiar el mantener lo que hoy día la universidad tiene. Haber trabajado 1 año, 6 meses sin un brote dentro de las instalaciones. Y eso es el compromiso de todas y todos, no hay excepción. Es importante la participación de la comunidad. Y aquí el rol de ustedes es fundamental, porque va a ser la extensión del esfuerzo que ha hecho la Casa de Estudio, en este caso la Universidad de Concepción, el Comité de Crisis y todos los que han estado trabajando en ayuda y en realidad a promover, a mantener las buenas condiciones. Lo complejo, y cuando uno racionaliza esto y lo piensa un poco más, no son medidas tan difíciles, pero por Dios que nos cuestan. Se nos hace difícil, porque no las tenemos, no son habituales, no han sido parte de nuestra conducta social, sino que ahora nos instauraron por una condición sanitaria en la cual nosotros estamos todos protegiendo la salud y la vida. Está muteada Francis, parece. Estaba contestándole a alguien que me estaba viendo que no hay más consultas. Evelyn, antes que se iniciara esto, se ha preguntado en los 2 talleres si se va a compartir las presentaciones. Nosotros le dijimos que sí. Esta reunión también fue grabada. Entonces, teniendo el link, el procedimiento es que nosotros subimos siempre estas reuniones al canal YouTube de la PRAEA y ese es el link que después les compartimos a ustedes para que puedan después revisarlas con toda la calma del mundo. Quienes tienen acceso al Teams del Comité de Crisis van a tenerla ahí también a la mano. Además. Así que nada, agradecer la participación de Sandra, que nos ha estado asesorando todo este tiempo desde que partimos en marzo del 2020. Agradecer la participación de Francis, gracias por participar. Y agradecer obviamente la asistencia de todos y todas ustedes, porque esta instancia de retroalimentación nos va a servir mucho también para poder avanzar con el próximo taller y después también generar un poco de conciencia en los docentes, que son los que la mayoría se va a incorporar ahora recién a la presencialidad. Así que muchas gracias, muy buenas noches, que tengan un buen descanso, nos estaremos viendo. Gracias, Evelyn, muy bien, muchas gracias. Sandra, Evelyn, ¿pueden quedarse un minutito? Vicky, ¿tú me envías el link de la grabación respectiva? Muchas gracias por tu apoyo.